Es que nos permites estar en tu casa, Señor, y adorarte. Y cuanto más, Señor, cuando hemos participado del pan y la copa bendita, que es tu cuerpo y tu sangre. Ahora abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy prácticamente es el mismo tema de ayer. Prácticamente es continuación del tema de ayer. Y mientras estaba trabajando con los hermanos en video ayer y predicaba el hermano Humberto, le decía yo a Junior, escuche ese versículo de los que decía el hermano, porque mañana los voy a repetir yo. Así que el tema de hoy, de la misma secuencia y serie, es los cautivos y la palabra. Quiero ir directo a la esencia del estudio y quiero hacer una pregunta. Consideramos nosotros que como creyentes leemos la palabra o no la leemos. Si hubiera bastante sinceridad en nosotros, yo pienso que concluiríamos en que no la leemos. Así de triste sería la respuesta. Entonces, el estudio de hoy lleva como propósito exhortarnos, animarnos a leer la palabra, solamente leerla. Que usted y yo, por ejemplo, hoy domingo, podamos ver en nuestra vida una semana adelante, 2 semanas adelante, 3 semanas adelante, y dentro de 3 semanas, dentro de 3 domingos, preguntarnos qué tanto leímos la palabra o no. Facilito. Esa es la esencia del estudio de esta mañana. Así no hay mayor complicación en exponerlo. No creo que haya mayor complicación en asimilar lo que estoy diciendo. Entonces, si la iglesia no lee la palabra, preguntémonos por qué no puedo leer la palabra. Y ahí empezarán varias respuestas, ¿verdad? En varios detalles. ¿Por qué cuando yo quiero leer la palabra algo interrumpe? ¿Por qué no tengo tiempo para leer la palabra? ¿Por qué no me nace en mi corazón leer la palabra? ¿Por qué no tengo deseo de leer la palabra? ¿Por qué no tengo hambre de leer la palabra? Y entonces ahí es donde traigo a colación hoy los cautivos y la palabra. Amén, ¿se entiende? El propósito de la palabra, vamos a ver versículos al final. Y uno de los versículos importantes hoy, al final, es: vendremos y haremos morada en él. Cuando la palabra de Dios habita abundantemente en nosotros, el que está abundantemente habitando en nosotros es el Señor y es el Espíritu Santo por la palabra de Dios. De ahí la importancia de leerla. Muy bien. Entonces, esta tarde, yo quiero comenzar con lo siguiente. Hay una conexión entre Dios y el receptor transmisor de la palabra. En la Escritura vemos que hay una conexión directa entre Dios y el receptor que se convierte en transmisor de la palabra en beneficio del pueblo de Dios. Si esto se quebranta, el pueblo del Señor puede recibir cualquier cosa, pero no viene de Dios. Puede recibir instrucción bíblica,
pero no viene de Dios, viene de la mente humana, no viene del diablo. Quiero dejarlo claro. Pero lo que queremos es que venga de Dios. ¿Podría levantar sus dos manos esta tarde? Quiero tu palabra, dígale. Yo quiero tu palabra, Señor, que venga directa de ti. Yo quiero tu palabra específica y especial para mi vida. Yo quiero tu palabra exclusiva para mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Entonces este punto es sumamente importante para mí. Vamos a ver más adelante cuando consideremos a estos personajes, cuando veamos a Samuel y cuando veamos a David. Samuel como sacerdote y David como rey. Ambos necesitaban una aplicación de la palabra especial como sacerdote y como rey. Usted y yo decimos que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pues vayamos comportándonos como reyes y sacerdotes en cuanto a amar la palabra. No puede existir un rey que no tenga conocimiento de la palabra. No puede existir un sacerdote que no reciba y perciba la palabra. Eso va a ser muy importante esta mañana que lo guardemos en el corazón. ¿Se le quedó? Bueno, entonces ese sería el inciso A de esta tarde. Pero la palabra del Señor tiene un contenido, y ese contenido de la palabra yo lo resumo en 4 categorías hoy. Puede tener más o puede tener subcategorías, pero para el estudio de esta mañana, el contenido de la palabra tiene una parte narrativa, expositiva. La palabra tiene una parte instructiva. La palabra tiene una parte expresiva. Y la palabra de Dios tiene una parte correctiva. Hay Biblias especiales, por ejemplo, la Biblia arcoíris, la Biblia de la profecía, que separa por categorías el contenido de la palabra. Pero cuando usted toma la Biblia de la profecía, es tan específica en profecía que en cada inicio de cada libro, de cada carta, dice: esta carta, este libro, tiene 70% de profecía. Este libro, esta carta, tiene 60% de profecía. Este libro, esta carta, tiene 15% de profecía. Entonces yo quisiera dejarle una tarea a usted hoy, que usted pudiera considerar en los 4 aspectos que le escribí aquí hoy, qué porcentaje de estos aspectos contiene la palabra. Y entonces el porcentaje a grandes rasgos es correctiva, 60%. Expresiva, 20%. Y narrativa e instructiva, 10%. ¿Por qué será que su mayor porcentaje es correctivo? Esta progresión de la palabra que está aquí en una columna, yo la quisiera poner acá en una línea, comenzando con Moisés. Usted sabe que en Moisés comienza la palabra escrita. ¿Sí? Usted sabe que después de Moisés, según los personajes que yo voy a poner ahí, viene Josué, viene Samuel. Claro, no le puse los 66 libros de la Biblia, pero le puse como las divisiones especiales para el estudio de hoy. Josué, Samuel, David,
luego los profetas, y entonces en Moisés está lo narrativo expositivo. Y en el libro del Levítico también está lo instructivo, y en Deuteronomio. Estas 4 categorías están combinadas en toda la palabra, pero a grandes rasgos, si usted trata de organizar la Biblia y de cómo el Señor empezó a dar su palabra desde el principio, Él comenzó con narración y exposición e instrucción. Después, más que todo en David, está la expresión del hombre ante Dios en la palabra de Dios. Josué y Samuel también incluye exposición, narración e instrucción. Pero básicamente todos los profetas son los que constituyen la parte correctiva. Amén. ¿Está de acuerdo? Las etapas de la palabra de Dios, tratando de verlas en 2 etapas. Yo noto que hay la palabra de Dios desde Moisés, pasando por todos estos profetas, que señalan, que apuntan, que dirigen nuestra atención en virtud del Mesías que está por venir. Eso es todo el Antiguo Testamento. Toda esa maravillosa palabra del Señor, desde Génesis hasta Malaquías, apunta y tiene una dirección especial hacia el Mesías que iba a venir. Pero ahora también a nosotros ya nos tocó el tiempo de que la segunda parte o la segunda etapa de la palabra de Dios es en virtud del Mesías que ya vino y que ya sabemos que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted tiene que analizar qué es vivir en una etapa donde todo apuntala al Mesías, pero que no se sabe quién es. Que hay mucha palabra que se refiere a él, lógicamente. Y que es muy diferente estar de este lado de la palabra, donde ya sabemos que vino, cómo vino, cuándo vino, por qué vino. Otro aplauso al Señor. Entonces, aquí es la etapa del Mesías señalado, expuesto, enseñado, pero desconocido, entre comillas esa palabra. Y aquí es la etapa del Mesías ya conocido, pero que solo se dejó ver por 3 años y medio. La misma escritura tiene una etapa donde el Mesías ya no es ni desconocido ni invisible, sino que está presente aquí con nosotros en la tierra. He aquí, vengo pronto. Y se va a dejar ver cuando venga el Mesías, que ahora ya conocemos quién es el Mesías, pero no lo vemos. Este es el siglo presente. Pero el siglo venidero es el Mesías que va a estar presente y palpable. Y se va a dejar ver al principio como cuando resucitó. Bueno, yo estoy tan emocionado con esto, pero tan mal en la garganta, que estoy corriendo. Pero le dejo tarea de que usted profundice en esto. Me voy a aguantar bastante en mis emociones y vayamos de una vez a este punto. Pero espero estarme dando a entender. La progresión de la palabra de Dios.
La progresión de la palabra de Dios. La Biblia que tuvo David no fue la misma Biblia que tuvo Josué. No fue la misma Biblia que tuvo Esdras. Mire, le voy a dejar tarea. En estas 2 semanas, a partir de mañana lunes, leamos juntos, todos como congregación, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Sí? Bueno, va a ser mucha base, muy importante para los estudios venideros. La progresión de la palabra de Dios. En Moisés, voy a repetir, en Moisés comenzó la palabra escrita. Eso no quiere decir que no hayan escritos a partir de Enoc, de Noé, de Abraham, sí. Pero ya en Moisés, en esos 40 años en el desierto, el Señor lo motivó a que escribiera. Le dijo el Señor, mira, vas a tener mucho tiempo porque van a estar aquí 40 años en lo que se muere esta generación. Entonces aprovecha el tiempo, Moisés, y escribí todo lo que yo te voy a decir. Esto, conexión de Dios con el receptor y transmisor de la ley. Vas a tener mucho tiempo, Moisés, ya está decretado, 40 años aquí, y entonces te vas a dedicar a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La primera edición de la palabra de Dios prácticamente salió en el cruce del Jordán. Fue lo último que hizo Moisés. Y entonces el texto de anoche, Deuteronomio 6, todo el capítulo. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios, vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Por qué hay necesidad de enseñar la palabra? Porque no todos tenían acceso literal a los rollos. En primer lugar, obviamente. En segundo lugar, tercero, cuarto y quinto lugares, no todos sabían leer. Y aunque tuvieran los rollos y los leyeran, uno ocupa que le enseñen. Entonces yo estoy convencido de que todo cristiano, en los primeros 10 años de su vida como cristiano, es un discípulo que está aprendiendo en los primeros 10 años. Pero ya de los 10 a los 20, usted ya tiene que enseñar. Por eso digo yo, hay cristianos de 30 años y no sabe dónde está Abdías. Y está tan fácil, entre Colosenses y Filipenses, usted encuentra Abdías. Entonces para nosotros se nos hace muy cómodo que pasa el tiempo, 5, 10, 15, 20 años, y nuestro conocimiento de la palabra es escaso. Nos metemos en un gravísimo problema, porque nuestra vida debe ser fructífera a partir de la palabra de Dios. Hay palabra de Dios escrita, hay palabra de Dios predicada, hay palabra de Dios enseñada y hay palabra de Dios que viene directa a la conciencia por su Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor. Y todas están combinadas. Bueno, entonces, acá Moisés, usted tiene que ir a Deuteronomio, yo no puedo detenerme mucho hoy, pero les dice, junto a todo el pueblo, no tenía micrófono Moisés. ¿Cómo hacían para oír? Ahí tenía que usted buscar los primeros lugares, porque si se quedaba así hasta atrás no había micrófono ni bocinas. Y entonces, por lo regular podía haber. ¿Y qué dijo Moisés? A saber.
¿Por qué te quedas atrás, pues? Andate adelante. Los micrófonos y las bocinas van a venir en el siglo XIX. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro y no solo oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. Entonces esto que está diciendo Moisés aquí es ni más ni menos que la realidad viva. Yo les voy a enseñar, pero ustedes los ponen por obra. Estoy en versículo 1, ¿lo tiene? Yo creo que hoy no hay pantalla, ¿verdad que no? Ayer fallaron las pantallas y yo, como estaba en video, les dije a los hermanos, no se preocupen, calmados. De lunes en adelante arreglan eso. Así la gente lee su Biblia. Se la ponemos tan fácil a todos que hasta ahí, ya ni la Biblia abre usted. Entonces, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, asocie este versículo 1, porque por desobedecer, por desacato a este versículo 1, les pasó lo que les pasó de la cautividad. Lo hemos explicado ya varias veces y no me canso de repetirlo. Por desacato al versículo 1, la orden más sencilla del evangelio es: lee la palabra y obedécela. Comienza por ahí, no hagas otras cosas. No te vayas por los adornos, no te vayas por el turrón del pastel. Cómete el pastel. Porque al leer la palabra va a suceder lo que dice el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces hay una responsabilidad de aprender uno y hay una responsabilidad de enseñarlo en la casa. Una responsabilidad del padre de familia. Por eso en el Nuevo Testamento dice Pablo en algunas oportunidades, cuando se da el caso, dice que la hermana pregunte en casa si tiene duda. Así que, hermanas, cualquier duda, pregúntenle a sus esposos. Amén. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el primero y mayor mandamiento? Le preguntaron, pero insisto, no quiero irme al Nuevo Testamento. Solo quiero ponerlo en esta progresión de la palabra de Dios. Eso era lo único que ellos tenían a la altura de Moisés. Era lo único que tenían. Pero al decir lo único, es suficiente. Y este mandamiento es lindo. ¿Qué me está diciendo este mandamiento? Que ame a Dios. Qué tan difícil es amar al que nos amó y se entregó por usted y por mí. Qué tan difícil es amar. Pero sabe que el amado, ¿cómo nota el amado que uno lo ama? El amado dice, me ignora, no me busca, no significó mucho para él. Voy a dejar ahí. Bueno. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, nota,
cómo la palabra de Dios envuelve toda nuestra vida? Pero al acostarse y al levantarse, uno agarra el celular. Hasta que un día dije yo, bueno, ¿qué tan interesado estoy yo en el clima? Si antes, cuando no había celular, Noticias 34 miraba uno cómo iba a estar el clima. ¿Qué tanto esto? ¿Qué tanto lo primero que agarramos y lo último que soltamos? Decisiones drásticas en nuestras vidas. Amemos la palabra. Y usted se va a hacer una propuesta personal. Yo lo voy a invitar. Hágase una propuesta personal y empiece a leer la palabra. Dentro de 3 semanas revísese y diga, ¿qué tanto leí? No leí nada otra vez. Ahí es donde el Señor nos da gracia, misericordia, perdón, auxilio. Vuelva a intentarlo. Dentro de 2 meses, ay, no la leí otra vez. Vuelva a intentarlo. Dentro de 4 meses, no la leí otra vez. Entonces ocupa liberación. No estoy bromeando. Lo que pasa es que usted oye liberación y se imagina a gritos y una doña encaramada en la pared, así en el techo, ¿va? Conoceréis la verdad. Solo al leerla te estás liberando, limpiando, lavando, purificando. Solo al leer el agua de vida. Ay, aquí viene un versículo que quisiera predicar de él, pero no se puede. Hoy mire todo lo que falta. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Marca, señal, es lo mismo. ¿Dónde va a marcar la bestia? Hello. ¿Verdad que está bueno para agarrar ese versículo 8 y agarrarlo en una vigilia? No, pues entonces no. Sábado 25 hay vigilia. Sería bueno agarrar ese versículo, ¿eh? Bueno, conoce el Señor a los que son suyos. La marca de Dios está ya definida. Bueno, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego, versículo 10 hasta el 23, usted se lo lee. No lo puedo leer yo ahorita. Pero entonces, esa era la Biblia a la altura de la vida de Moisés. Entonces fallece Moisés y le dicen a Josué, Josué capítulo 1 versículo 7. Y le dice, Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Hasta qué punto uno puede mandar? Pero qué feo es mandar y que no le hagan caso. Se queda uno solo invitando, exhortando. De todas maneras no van a hacer caso. Que el siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la victoria del cristiano, que su vida se basa en la palabra de Dios y es prosperado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche recuerdo que un pastor le enseñaba a uno de sus hijos, para no decir nombres, el pastor Luis Morales le enseñaba a su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es Josué, bueno, saber cuál de ellos. Pero de ellos decían,
Mi papá nos enseñó desde niños leer un salmo en la mañana y un proverbio en la noche. Como una buena costumbre, como un buen hábito. Entonces hay cosas que uno aprende de muchísimos lugares, ¿verdad? De muchísimas fuentes. Y entonces aquí dice, meditarás en él de noche y de día, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, el que se aleja de exponerse a la palabra pretende que le puedan salir bien las cosas. Lo peor que le puede pasar es que todo le salga bien. No. Lo peor que le puede pasar es que todo salga bien, porque él va a creer que está bien, porque no le pasa nada. Y lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. ¿Sí me entendió la parábola? Los que somos de los 80 entendemos eso, ¿verdad? Ahora, pasa el tiempo, pasa la etapa de los jueces y vayamos a Samuel. Pero quiero que note pues la progresión del... Versículo 19. Yo me metí en un gran lío porque yo le dije, Señor, ¿y cómo voy a entresacar yo un versículo de todo ese contenido? Pero bueno, ayúdame. De cada libro de estos, un versículo relevante que me ayude a la enseñanza que quiero transmitir. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová, versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Por eso Juan 14, 21, yo aquí subrayé, de Samuel subrayé ninguna de sus palabras. Fiel profeta, Jehová se apareció, Jehová se manifestó por la palabra de Jehová. Así subrayé este versículo para resaltar las frases importantes. Inmediatamente lo que le pasó a Samuel es lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué le pasó a Samuel? Jehová se apareció, Jehová se manifestó por la palabra de Jehová, porque este muchacho no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Entonces quiere decir que Samuel tenía los mandamientos y los guardaba. Entonces demostró que amaba a Jehová. Y como demostró que amaba a Jehová, el Padre también lo amaba y dijo, manifestémonos a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces hay una diferencia clara entre el que ama la palabra y el mundo. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Morada igual habitación. Morada igual habitación. La palabra habite abundantemente en vosotros. Yo quiero aplicar hoy este versículo, que por la palabra Él viene y habita en nosotros. ¿Me explico? Pero enseguida, versículo 24. ¿Por qué, si todo va tan bonito en el versículo 21, 22 y 23, por qué el Señor tiene que hablar lo que habla en el versículo 24? Es que no es lo que a nosotros nos guste, es lo que Él sabe que nos beneficia. ¿Qué dice el versículo 24? El que no me ama, pero no es del mundo, fíjese. Yo no sé si usted lo nota. La pregunta fue del mundo y de ellos. Y él contestó, inciso número 1, de entre ustedes hay unos que me aman y guardan mi palabra. Inciso número 2, de entre ustedes hay unos que no me aman y no guardan mis palabras. Por eso es un cristiano que en esta categoría se parece tanto al mundo, pero él es cristiano. Yo estoy hablando de todo este drama que pasó a Israel y estoy abarcando millones de cristianos verdaderos, lavados con la sangre de Cristo, salvados por su gracia y su amor, por su sacrificio. Verdaderamente hay millones de gente que sí son cristianos, pero que ya no perseveran, ya no profesan y no se nota la diferencia entre ellos y el mundo. Dios los sigue amando, hermano. Uno es el que no ama al Señor, pero Él nos sigue amando. Pero son los candidatos a irse en la gran cosecha. El Señor los va a vendimiar, pero en la cosecha. Entonces aquí dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un aplauso cerrado, amados. Quiere decir que Samuel como niño fue instruido en Levítico, en Deuteronomio, en todo lo que ya había. Y él amó esa palabra y en él se cumplió Juan 14, 21, 26. Muy bien, sigamos. Porque yo dije que una media hora nada. Salmos capítulo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál era la Biblia de David? ¿Qué leía David? ¿En qué meditaba de noche y de día? Entonces por eso se tiene que alumbrar los ojos del entendimiento, porque a esa altura de la progresión de la palabra de Dios, David amaba la ley de Jehová. Ve que en este ángulo yo no veo a un hombre que está obedeciendo reglas. Yo no veo a un hombre que está forzado a obedecer mandamientos, sino veo a un hombre que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero si vamos al mismo Salmos, pero capítulo 119, todo el capítulo 119 es para la palabra de Dios. Pero del versículo 1 en adelante dice:
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y vuelvo a repetir, ¿en qué ley andaba David? ¿En qué él se deleitaba él? Aparte del contenido que tenemos nosotros como Biblia, habían otros tomos, otros rollos, libros, anexos y complementarios. No quedaron como canon, pero era parte de todo lo maravilloso que el Señor les había dado a ellos. Al final se desviaron y después amaron más todas esas cosas que la verdadera palabra de Dios, pero eso es harina de otro costal. Salmo 119, estoy leyendo el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y en el sentido estricto del Levítico, todo lo que Levítico instruía, los sacerdotes no se podían dar el lujo, lo que usted comentaba anoche, no se podía dar el lujo los sacerdotes de hacerlo como ellos quisieran, sino que tenían que rigurosamente, por amor, hacerlo exquisito para el Señor en sus oficios sacerdotales. Ministrar al Señor es lo más lindo que hay. Cuando te toque turno de ministrar, aprovéchalo. Porque no todos tienen turno de ministrar. ¿Sabe por qué decía David, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Aparte de lo que dijo el hermano director de alabanza hoy, que presidió el culto, porque él no era levita. Y él solo miraba de afuera el tabernáculo. Y él decía, cómo quisiera estar ahí adentro. Si tan solo me regalaras un día ahí adentro, aunque sea en el atrio, es mejor que 1000 aquí afuera. Tanto era el corazón de David que le dieron su propio tabernáculo. Por eso, amado servidor, ama el turno, ámalo, sirve con todo tu corazón. Muy bien. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Pero David era rey, ¿correcto? Entonces le dije al principio que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Ya vimos que el sacerdote Samuel guardaba la palabra de Dios y tenía manifestaciones de Dios. Amén. No se quedaba solo en algo teórico, sino que se manifestaba. Por eso yo estoy esperando este siglo, cuando el Mesías ya esté manifiesto, porque hoy le amamos sin haberle visto. Cuanto más ya viéndole en persona. Entonces el sacerdote Samuel ya guardó la palabra. Ejemplo. Ahora, ¿qué tiene? El privilegio de rey no es solo de mandar. Mandones no quiere el Señor. Sino siervos que obedezcan instrucciones para coordinar. Es muy diferente.
Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, ¿lo tenemos? Hablando en futuro para cuando haya rey, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces le decían al rey, bueno, rey, entre sus múltiples ocupaciones, le quiero quitar la Biblia a alguien, hombre. Usted se sacó el... Qué Biblia, no sé cómo pesa esta cosa. Entonces le decían al rey, bueno, rey, aquí está, mire la copia, aquí está el original. ¿Qué sería tener los originales en la mano usted? Bueno, rey, aquí están los originales. Copie. Se ponía el rey a copiar. Para su provecho, lo que le estaba diciendo es, métase la palabra de Dios al coco. Porque si no, usted solo va a ser un rey que no sabe palabra de Dios. Y entonces el rey tiene que saber palabra de Dios. Entonces imagínese usted, un rey y un sacerdote, y ambos conociendo la palabra de Dios, obedeciéndola y siendo temerosos de la palabra de Dios, hermano. Ahora entiende, reino sacerdotal. Entonces, si usted es parte de ese reino sacerdotal, empiece Aprenda palabra. Lea palabra. ¿Sigo o no sigo? Yo por la garganta, pues no pensar que por otra cosa. Entonces ahora le voy a dejar tarea. Ya se acabó el tiempo, ya no se puede. Pero para mí es importante lo que le acabo de decir de la importancia de la palabra con el rey y el sacerdote. Entonces, dejan a partir de David, se terminó la instrucción, se terminó la exposición, se terminó la narración y Dios deja un periodo para que obedezcan, para que amen, para que lean. 70 veces 7. Y entonces, como no sucedió tal cosa, entonces ahora el otro periodo tiene que ser
La mamá le hizo un tecito de no sé qué, pero yo me levanté a hacer un té. Y dije, yo voy a poner la tele. ¡Pum! Y había un estudio de la estatua de Nabucodonosor. Oro, plata, bronce. Ahí se me acabó el té, ahí me quedé prendido. ¿A qué voy con eso? Ya es para nosotros básico todo eso de la estatua de Nabucodonosor y de las bestias y todo el asunto. Pero ¿qué nace en nuestro corazón al saber que el día está cerca? Dice la carta de Pedro, sabiendo que todas estas cosas han de ser destruidas de esta forma, ¿qué clase de conducta no debéis tener vosotros en santa conducta y piedad? Decisiones drásticas. Seamos piadosos, sed santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Si eso ya no cabe en la sociedad moderna o en el cristianismo contemporáneo, I'm sorry, lo siento, pero así dice la Biblia. Un aplauso al Señor. Pero Ezequiel 43, ese sí lo vamos a tener que leer porque Ezequiel estaba en la cautividad, hermano. Y cuando usted lee todo ese Ezequiel, ese sacerdote cautivo, el Señor le da unas revelaciones para que él personalmente sienta confort en su espíritu y en su alma de saber que está conectado con Dios. Aparte de que su función es trasladar esa palabra que hasta el día de hoy Ezequiel le damos vuelta y le damos vuelta y nos da vuelta la cabeza y en poco porcentaje lo podemos absorber, por lo menos yo pues, porque es tan detallista Ezequiel. Y dice Ezequiel 43, versículo del 1 al 7. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a la causa de su gloria. ¿Qué evento es ese? Eso se lo dieron a Ezequiel, lo vio, pero está próximo a suceder. Entonces, cuando usted lee esto, usted se enamora de esto. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar del capítulo 1. Y me postré sobre mi rostro. Al leer la palabra nos conectan con Dios. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó. La doctrina de la exaltación de la iglesia queda corta, queda escueta, si nosotros solo queremos atravesar sólidos y la palabra de Dios no ha atravesado nuestro corazón. ¿Se entendió? Me alzó el espíritu, E mayúscula, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: humano, hijo de hombre, humano, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies,
en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Es que esos seres, por eso le decía yo a usted que esa estatua de Nabucodonosor, el oro, la plata, eso significa las diferentes estirpes y linajes, hasta llegar al barro, que somos usted y yo. Por eso cuando ellos miraban a un personaje, dice Juan que solo medio volteó a ver, también lo dice Ezequiel, y parecía bronce. Entonces, ¿qué contextura? ¿Cuál es su estructura corpórea? Malaquías, capítulo 1. Entonces viene el Señor y les da toda la corrección. Un espacio de tiempo, después fue encontrada. Y cuando leían la palabra de Dios en voz alta a la multitud, el solo oír la palabra, la gente lloraba, dice, porque tenían años de no oír palabra de Jehová. Y entonces se acaban estos cientos de años y Dios termina la primera etapa con Malaquías. Y después de Malaquías se calla y da las últimas instrucciones. Porque a Jeremías le dijeron y a Ezequiel le dijeron: te voy a mandar a un pueblo que es rebelde. Ve y háblales a un pueblo obstinado. Ay, Señor, pero qué, ¿en qué cabeza cabe eso? Le decía a Ezequiel. Pero ¿cómo voy a ir? Usted vaya. Y entonces Malaquías, la iglesia del principio solo tenía hasta Malaquías la escritura. Y todo lo que la iglesia del principio perseveraba, enseñaba y adoptaba y adaptaba era el Antiguo Testamento, que así le decimos hoy nosotros. Eso tenían los hermanos. Ellos no decían abramos en Primera de Corintios. Ellos no decían abramos en Primera de Juan. Eso fue hasta el siglo II, siglo III, siglo IV. Pero en sus reuniones de la iglesia del principio, abrían Isaías, abrían Jeremías, abrían Génesis, abrían Éxodo. Entonces en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo último que dice papá: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Le suplico 5 minutos de su atención. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ustedes no me han dado honra. Si yo soy señor, ustedes no me temen. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y todavía decís descaradamente, cínicamente. Malaquías es el libro del profeta en tiempos donde un cínico es el que dice: ¿y en qué no te hemos obedecido? ¿A qué feo tratar con un cínico, hermano? Le tiene que calmar el Señor a uno sus emociones. ¿Por qué? ¿Y en qué no te hemos obedecido? Si todo lo hemos hecho.
¿Acaso no se hacen todos los sacrificios? ¿Acaso no se hacen todas esas ofrendas que usted decía ayer? Sí, pero lo hacen de mala gana. Lo hacen por compromiso. Y yo no quiero cosas por